Cuando observamos la vida de Carlos Magno, es fácil quedarse con la imagen del constructor incansable, del hombre que levantó un imperio casi desde el caos. Y es cierto, pocos líderes lograron tanto en tan poco tiempo. Pero si queremos aprender de verdad, no podemos quedarnos solo con lo que funcionó. También tenemos que mirar con honestidad lo que no quedó resuelto, porque ahí hay una de las lecciones de liderazgo más duras y más útiles. Un proyecto que depende de una sola persona es frágil. Carlos construyó un imperio gigantesco, lo organizó, lo estructuró, lo sostuvo durante décadas. Mientras él estuvo vivo, el sistema funcionó razonablemente bien. No era perfecto, pero era operativo. Había leyes, administración, supervisión, educación, orden. El problema apareció cuando él ya no estuvo, y eso no es un detalle menor, es una señal clara de dependencia. Carlos no dejó una sucesión verdaderamente sólida, no porque no tuviera herederos, sino porque el sistema seguía orbitando demasiado alrededor de su figura. Su autoridad personal era el pegamento que mantenía unidas muchas partes del imperio. Durante décadas fue él quien equilibró intereses enfrentados, quien moderó ambiciones, quien impuso límites cuando las tensiones amenazaban con desbordarse. Mientras estuvo vivo, ese equilibrio se sostuvo. Pero cuando ese pegamento desapareció, las grietas que estaban contenidas comenzaron a abrirse. Un ejemplo claro de esto se ve en la relación entre los distintos territorios del imperio. Muchas regiones obedecían no solo por respeto a las leyes, sino por respeto directo a Carlos. Su figura representaba continuidad, orden y poder real. Cuando él ya no estuvo, esa lealtad personal no se transfirió automáticamente a sus sucesores. Los territorios no se rebelaron de inmediato, pero empezaron a actuar con mayor autonomía, probando hasta dónde podían estirar los límites sin un árbitro indiscutido. También se nota en la nobleza. Mientras Carlos vivía, los nobles sabían que había una autoridad superior capaz de intervenir si los conflictos internos se salían de control. Él mediaba disputas, redistribuía poder, corregía excesos. Al faltar esa figura, los nobles comenzaron a competir entre sí con mayor intensidad, no porque el sistema legal hubiera desaparecido, sino porque ya no existía la misma fuerza personal que lo hacía respetar sin discusión. Incluso dentro de su propia familia se refleja esta fragilidad. Carlos tuvo varios hijos y a lo largo de su vida fue ajustando herencias y repartos, pero no dejó un mecanismo claro y fuerte que evitara disputas futuras. Su presencia había sido suficiente para mantener la unidad familiar en torno al poder. Sin él, las diferencias que antes se contenían comenzaron a expresarse abiertamente. Aquí aparece la lección de aprendizaje. Carlos gobernó con tanta eficacia que el sistema se apoyó demasiado en su capacidad individual. Su liderazgo resolvía problemas, pero también los absorbía. En lugar de trasladar completamente esa capacidad a estructuras autónomas o a herederos preparados para ejercerla, muchas decisiones siguieron dependiendo de él. Esto no invalida su grandeza, pero sí revela un límite. Un líder puede ser tan competente que se vuelve indispensable, y cuando eso ocurre, el sistema se vuelve frágil, aunque funcione bien en el presente. La dependencia no siempre es visible mientras todo marcha, pero se vuelve evidente en el momento de la ausencia. Carlos nos enseña desde su propio error que liderar no es solo mantener unido algo mientras estás, sino preparar los mecanismos para que siga unido cuando ya no puedas intervenir. Su imperio no se rompió porque estuviera mal construido, sino porque estaba demasiado bien sostenido por una sola figura. La lección es clara y aplicable. Si un proyecto necesita constantemente la presencia del fundador para no fragmentarse, no es todavía un sistema maduro. Carlos Magno nos deja esta enseñanza no con palabras, sino con las consecuencias de su ausencia.
Tras su muerte en el año 814, su hijo heredó el trono y luego vinieron los nietos, con ellos la fragmentación. No ocurrió de inmediato ni por incompetencia absoluta, ocurrió porque el sistema no estaba preparado para funcionar sin la figura central que lo había sostenido todo. El imperio no colapsó por falta de talento, sino por exceso de dependencia. Aquí hay algo importante que entender. Carlos sí pensó en estructuras, pensó en leyes, en administración, en supervisión, dedicó años a ordenar territorios, a crear marcos comunes, a diseñar sistemas que redujeran el caos propio de un imperio tan diverso. No gobernó improvisando, en muchos aspectos fue extraordinariamente meticuloso, pero subestimó una cosa clave, la preparación del después. No terminó de convertir su proyecto en algo que pudiera sostenerse sin él, y esa omisión, consciente o no, fue determinante. Durante su vida, Carlos funcionó como el eje central de casi todo. Aunque existían leyes, muchas decisiones importantes seguían dependiendo de su criterio personal. Cuando surgían conflictos entre nobles, él intervenía. Cuando había tensiones entre territorios, él mediaba. Cuando una estructura fallaba, él corregía. Eso hizo que el sistema funcionara, pero también hizo que aprendiera a funcionar con él como pieza indispensable. Un ejemplo claro se ve en cómo manejó la unidad del imperio. Carlos logró mantener juntos territorios con culturas, lenguas y tradiciones muy distintas. ¿Cómo lo hizo? En gran parte gracias a su autoridad personal. Su figura imponía respeto transversal, pero no creó un mecanismo suficientemente fuerte para que esa autoridad se transfiriera de forma clara y automática a sus sucesores. El sistema sabía obedecer a Carlos, pero no estaba entrenado para obedecer a la institución sin él. Otro ejemplo aparece en la formación de sus herederos. Carlos tuvo hijos y algunos fueron preparados para gobernar territorios, pero ninguno fue preparado para reemplazarlo plenamente como centro del sistema. Gobernar una parte no es lo mismo que sostener el todo. El equilibrio que Carlos manejaba entre regiones, nobles y clero era producto de años de experiencia directa. Ese saber no quedó completamente incorporado en una estructura colectiva ni en una sucesión clara. Incluso su forma de viajar constantemente por el imperio refuerza esta idea. Carlos no gobernaba desde un escritorio fijo, se movía, observaba, intervenía. Eso fortalecía el orden en el corto plazo, pero también reforzaba la dependencia del sistema hacia su presencia física. Muchas tensiones se resolvían porque Carlos estaba ahí, pocas se resolvían porque el sistema por sí mismo sabía qué hacer. Aquí está la lección de aprendizaje aplicada a su vida. Carlos fue tan eficaz resolviendo problemas que no siempre permitió que el sistema aprendiera a resolverlos sin él. Su liderazgo absorbía los conflictos en lugar de trasladarlos completamente a mecanismos autónomos. Y mientras él vivía, eso parecía una fortaleza. Después de su muerte, se reveló como una debilidad. La fragmentación posterior del imperio no ocurrió porque las leyes desaparecieran o porque la administración dejara de existir. Ocurrió porque faltó el elemento que siempre había mantenido todo cohesionado, su figura. Eso demuestra que las estructuras, aunque reales, no eran todavía suficientes por sí solas. Carlos nos enseña desde este punto ciego que liderar no es solo diseñar buenos sistemas, sino asegurarse de que esos sistemas no dependan de tu intervención constante, que funcionen cuando ya no estás para corregir, mediar o decidir. Su omisión no borra su grandeza, pero sí completa la lección. Construir sin preparar el relevo convierte incluso a los proyectos más sólidos en estructuras vulnerables. Y es precisamente por eso que su historia sigue siendo tan valiosa, porque no solo aprendemos de lo que hizo bien, sino también de aquello que sin proponérselo dejó incompleto. Esta lección es incómoda porque contradice una idea muy extendida
que liderar bien es hacerlo todo bien mientras estás. Carlos demuestra que eso no es suficiente. Puedes ser brillante, trabajador, estratégico, puedes levantar algo enorme, pero si todo depende de ti, has creado una obra impresionante y frágil. Carlos gobernaba viajando constantemente, tomando decisiones clave, corrigiendo desviaciones, mediando conflictos. Eso funcionó mientras tuvo energía, salud y autoridad personal, pero también generó un efecto secundario. Muchas decisiones importantes seguían pasando por él. Muchos equilibrios se mantenían porque él estaba ahí para sostenerlos. Cuando ya no estuvo, esas tensiones no desaparecieron, no se resolvieron solas ni se diluyeron con el paso del tiempo. Simplemente dejaron de tener un árbitro indiscutido que las contuviera. Mientras Carlos vivía, su sola presencia funcionaba como un punto de equilibrio. Su palabra cerraba disputas, su autoridad frenaba ambiciones, su figura imponía un límite invisible que pocos se atrevían a cruzar. Cuando ese centro desapareció, las tensiones que estaban contenidas comenzaron a moverse libremente. Los herederos no tenían el mismo peso simbólico, no porque fueran incapaces en términos absolutos, sino porque no habían construido esa autoridad durante décadas de decisiones, conflictos y correcciones constantes. Carlos no solo mandaba, había demostrado una y otra vez que podía sostener el orden. Esa legitimidad no se hereda automáticamente, se construye con el tiempo y requiere preparación. Sus sucesores recibieron el cargo, pero no el mismo reconocimiento profundo. Además, no habían sido preparados para ejercer ese rol con la misma autoridad estructural. Gobernar el imperio de Carlos exigía algo más que administrar lo existente. Exigía saber cuándo intervenir, cuándo dejar hacer, cuándo imponer límites y cuándo integrar diferencias. Ese tipo de criterio no se improvisa, se forma, y en el caso de Carlos, gran parte de ese criterio seguía residiendo en él mismo, no en un sistema de decisión compartido. El sistema, aunque avanzado para su época, no estaba lo suficientemente desacoplado de la figura del fundador. Muchas decisiones importantes seguían dependiendo de su intervención directa. Muchos equilibrios se sostenían porque él estaba ahí para corregirlos. Eso funcionó mientras vivió, pero dejó al sistema vulnerable cuando ya no pudo cumplir ese rol. Cuando faltó esa figura central, cada actor empezó a interpretar el poder de forma distinta. Los nobles buscaron más autonomía, los territorios comenzaron a priorizar intereses locales, las alianzas se volvieron inestables, no porque el sistema fuera inexistente, sino porque dependía demasiado de una sola persona para funcionar de manera coherente. Este es un punto clave de aprendizaje. Un proyecto puede parecer sólido mientras su fundador está presente, pero revelar su fragilidad en el momento en que desaparece. La dependencia no siempre se nota en tiempos de estabilidad, se hace visible en la transición, y en el caso de Carlos, esa transición dejó claro que el imperio como unidad no estaba completamente preparado para operar sin él. Aquí aparece una lección dura pero necesaria. Si un sistema necesita constantemente la intervención del líder para mantenerse unido, no es un sistema autónomo, es un sistema asistido. Carlos asistía a su imperio con una presencia constante. Cuando esa asistencia terminó, el sistema perdió cohesión. No se trata de culpar a los herederos ni de minimizar la obra de Carlos. Se trata de entender que el liderazgo que no prepara su propia ausencia deja un vacío difícil de llenar. Carlos fue demasiado central, demasiado necesario, y aunque eso habla de su capacidad, también revela un límite. Esta lección sigue siendo actual en cualquier proyecto. Cuando la figura central desaparece y todo se vuelve confuso, no estamos viendo un problema nuevo, estamos viendo una dependencia que siempre estuvo ahí, pero que solo se vuelve visible cuando el fundador ya no puede sostenerla. Aquí aparece la lección central. Liderar no es solo construir en el presente, es preparar el futuro sin ti.
no es un acto de humildad opcional, es una responsabilidad estructural. Si todo funciona solo mientras estás, no has creado un sistema, has creado dependencia. Carlos, paradójicamente, entendía esto en otros niveles. No delegaba sin supervisión, no confiaba ciegamente, diseñaba estructuras para contener el poder. Pero cuando se trató de su propia figura, el sistema siguió girando demasiado a su alrededor. Su autoridad era tan fuerte que resultaba difícil imaginar el imperio sin él, y eso, aunque comprensible, fue un riesgo que no se resolvió. Después de su muerte, el imperio se dividió, no porque su obra fuera inútil, ni porque las estructuras que había creado fueran frágiles por sí mismas, sino porque no existía un mecanismo claro y aceptado por todos para sostener esa obra como un todo unificado. Las leyes seguían existiendo, las divisiones administrativas también, los condes, los obispos, los tribunales continuaron funcionando, pero el centro se debilitó, y cuando el centro se debilita, cada parte empieza casi inevitablemente a mirar por sí misma. Mientras Carlos Magno vivía, el centro no era solo una institución, era una persona. Su figura concentraba autoridad política, militar y simbólica. No hacía falta reinterpretar constantemente las reglas porque su palabra cerraba las discusiones. Tras su muerte, ese punto de referencia desapareció. El centro siguió existiendo en teoría, pero perdió fuerza en la práctica. Los territorios comenzaron a priorizar sus intereses locales, no de forma caótica al inicio, sino de manera gradual. Un noble defendía primero su región, un heredero tomaba decisiones pensando en su propio dominio, un acuerdo se reinterpretaba, una frontera se volvía más flexible, no porque hubiera mala fe generalizada, sino porque ya no había una instancia central con la autoridad suficiente para imponer una visión común sin discusión. Esto muestra algo muy importante: las estructuras locales pueden sobrevivir sin el centro, pero la unidad no. Las leyes pueden seguir aplicándose, pero de forma desigual. La administración puede continuar, pero fragmentada. Cuando el centro pierde fuerza, el sistema no colapsa de inmediato, se descentraliza sin coordinación, y eso, con el tiempo, se convierte en división. El imperio carolingio no se desintegró en un solo momento, se fue deshilachando. Cada parte empezó a tomar decisiones defensivas, a proteger lo propio, a negociar por separado, a construir poder local. Lo que antes era una red integrada empezó a funcionar como piezas independientes, no porque el sistema fuera inútil, sino porque ya no tenía un eje suficientemente fuerte que lo mantuviera alineado. Aquí está la lección de aprendizaje aplicada. Un proyecto puede tener buenas reglas, buena organización y personas capaces, y aún así fragmentarse si no existe un centro sólido que garantice coherencia. El centro no es solo un cargo o un nombre, es una función, es la capacidad de arbitrar, de decidir en última instancia, de sostener una visión común cuando los intereses empiezan a divergir. Carlos fue ese centro durante su vida, y al no institucionalizar completamente esa función más allá de su persona, dejó un vacío difícil de llenar. Sus sucesores heredaron partes del sistema, pero no el peso simbólico ni la autoridad transversal necesarias para mantenerlo unido. La división del imperio no invalida su obra, la completa. Nos muestra que construir es una cosa y mantener unido lo construido sin el fundador es otra muy distinta. Cuando el centro se debilita, cada parte hace lo que cree necesario para sobrevivir. Y sin un mecanismo claro de cohesión, esa supervivencia individual termina rompiendo el conjunto. Esa es la lección silenciosa que deja lo que ocurrió después de su muerte. No basta con crear estructuras funcionales, hay que asegurarse de que exista un centro que no dependa de una sola persona, porque cuando ese centro desaparece, incluso los sistemas mejor diseñados empiezan a separarse, pieza por pieza. Este patrón no es exclusivo de la historia medieval.
Lo vemos constantemente. Empresas que dependen de un fundador carismático y colapsan cuando se va. Proyectos que funcionan mientras una persona empuja todo y se detienen cuando esa persona se cansa. Equipos donde nadie toma decisiones si el líder no está presente. Carlos nos muestra que incluso el liderazgo más avanzado puede fallar en este punto, que construir algo grande no garantiza su continuidad, que el verdadero desafío no es levantar, sino soltar de forma ordenada. Preparar el futuro sin ti implica varias cosas incómodas. Implica formar a otros de verdad, no solo delegar tareas. Implica ceder protagonismo antes de que sea obligatorio. Implica aceptar que tu forma de hacer las cosas no será eterna. Carlos no terminó de hacer ese tránsito. Sus herederos no lograron sostener el mismo equilibrio. Las disputas internas crecieron. Los territorios se fragmentaron. El imperio dejó de ser un proyecto común y se convirtió en una suma de intereses, no porque Carlos hubiera hecho todo mal, sino porque su presencia era demasiado central. Y aquí está la lección aplicada. Un líder que no prepara su ausencia está construyendo un problema futuro. Aunque hoy todo funcione, el éxito presente puede ocultar la fragilidad estructural. Mientras todo va bien, nadie cuestiona. Es después cuando se revela la debilidad. Carlos dejó una huella profunda en Europa, incluso con este error. Sus ideas de gobierno, de ley, de organización sobrevivieron, pero su imperio como unidad política no. Y eso nos obliga a mirar el liderazgo desde otra perspectiva. No como una acumulación de logros personales, sino como la creación de algo que pueda seguir funcionando sin nosotros. Liderar no es ser indispensable, es volverte prescindible sin que todo se derrumbe, es construir algo que no necesite tu presencia constante para sostenerse. Carlos llegó muy lejos, pero no terminó de cerrar ese círculo. Y esta no es una crítica simplista, es una observación honesta. Incluso los grandes líderes fallan en algo y de ese fallo también se aprende. Si todo depende de ti, no has creado un sistema, has creado una extensión de ti mismo y eso tarde o temprano se rompe. Carlos Magno nos deja esta lección sin palabras a través de lo que ocurrió después de su muerte y quizá por eso es tan valiosa, porque nos recuerda que el liderazgo real no se mide solo por lo que construyes mientras estás, sino por lo que sigue en pie cuando ya no estás para sostenerlo.